Continuamos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula, la primera cadena nacional. Entramos ya en materia respecto del análisis sobre la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que no es una consulta para enjuiciar a los expresidentes, dado el nuevo formato que definió la Corte de la Pregunta, pero yo no lo quiero desvincular del ejercicio previo que significa la consulta sobre la revocación de mandato que se llevará a cabo el año próximo. Y digamos que conociendo al presidente y sus enormes potencialidades y características políticas, pues será un ensayo de antemano que creemos que va a fracasar per se por el hecho de que la gente no va a salir a votar al grado que se necesita para hacerlo vinculante y que aún haciéndolo vinculante dejaría muchísimas lagunas legales para poder proceder a lo que en principio parecería un juicio sumario. Pero como bien decía Felipe, al presidente le sirve y le sirve para construir narrativas. Sin embargo, yo tengo mis dudas, sobre todo después de lo que vimos en esta elección, respecto de la que tiene que ver con la revocación de mandato. Felipe. Sí, Memo, colegas, una de las cosas del juicio, de la propuesta de votar al juicio de los expresidentes, que ahora es a todo funcionario que haya infringido la ley, que al final la Corte quedó como el cuetero, o sea, ni con tiros ni con troyanos, quedó como si le salía mal, se le salía bien, cambió una pregunta que no se entiende. Es decir, dejó insatisfecho al presidente, pero también dejó insatisfecho a la oposición. Entonces, a final de cuentas, la Corte, por querer quedar bien con el presidente, acaba cometiendo un error de avalar algo que constitucionalmente el Estado debería de perseguir. Ahora, qué se va a enjuiciar? ¿El neoliberalismo? ¿Es un juicio histórico? ¿Es un juicio legal? ¿Es un juicio qué? Y yo lo apuntaba en ese sentido. Al presidente le va a servir esto un poco en términos de marcar un juicio sumario, moral e histórico, porque ha estado obsesionado con la historia. Es decir, el pasado fue tétrico, el pasado es malo, lo que hacemos ahora es bueno, y hace una distinción entre buenos y malos. Y le va a servir, sobre todo para para el 22, con la revocación de mandato, precisamente decir, aquí está el presidente, a diferencia de los otros, es distinto y por lo tanto moralmente superior, porque a mí sí me apoya el pueblo y el pueblo es él. O sea, a final de cuentas, cuando alguien habla en nombre del pueblo, lo habla en primera persona, en un yo superlativo, es decir, el nosotros lo enuncio yo y el presidente lo va a hacer. Entonces, es un desperdicio de dinero. Si lo vemos en términos de administración pública, en términos políticos le sirve al presidente para mantener su narrativa, que ha venido agotando conforme pasa el tiempo de su gestión. Entonces, si hay delitos que perseguir, que lo hagan, pero si te fijas, no hay ninguno de los que mencionó el presidente, ningún delito particular en cada uno de los expresidentes. Salinas, el neoliberalismo; Fox, con el tema del quiebre de la democracia; Cedillo por el FOBAPROA. ¿Qué hay? Calderón por la guerra contra el narco; Peña Nieto. O sea, no hay, es humo, son bolas de humo, pero le sirve a su narrativa. El tema es que como está planteada la pregunta, le podría alcanzar a él y a sus funcionarios por el tema que me digas. Entonces, A Irma Heréndira incluso. Claro. Carlos. Sí, mira, yo coincido totalmente con lo que menciona Felipe. La verdad, este es un tema político. O sea, esto le va a ayudar en la narrativa del señor presidente de la República. Creo que en las mañaneras, sea el resultado que sea, obviamente lo vamos analizando qué va a pasar, pues va a haber un resultado muy pobre. Obviamente, pues va a salir positivo el enjuiciamiento. Y obviamente, pues la pregunta nadie la entiende, Memo. Yo la verdad ni la entiendo yo. O sea, como que no sé ni por dónde, yo creo que va a ser difícil interpretarla, pero sí coincido en que va a ser interesante cómo el presidente políticamente va a utilizar esta victoria, aunque una victoria con poca gente, yo es lo que vaticino, pero va a ser utilizada precisamente para esto. Y obviamente, pues viene la revocación de mandato el próximo año, que ahí creo que sí se va a poner muy interesante el tema, porque ahí sí se van a movilizar todas las partes que son estas alianzas opositoras, estos grupos que no están contentos, o sea, ahí sí se va a animar a salir a votar, ahí sí va a estar importante, ahí sí yo creo que va a haber resultados pues posiblemente sorprendentes y bueno, yo creo que esto pues sí le podría afectar al presidente, sobre todo para el relevo presidencial, que obviamente pues como tú lo mencionaste en el programa pasado, Memo, ya arrancó muy fuerte y ya se empiezan a ver los primeros descalabros, las primeras movilizaciones, pero bueno, al fin de cuentas, regresando a tu comentario, a la pregunta, Memo, yo la verdad veo que va a ser una pérdida de tiempo, 528 millones de pesos tirados al cesto de la basura.
Fernando. Sí, a ver, la pregunta de entrada, pues creo que mi pregunta es, porque al final es un texto tan largo, un párrafo, que lo que te hace es inducirte a que contestes afirmativamente, sí, vamos por todos ellos. Y la verdad, no creo que esto, o sea, realmente lleve a nada. Como dices, esto es aventar una canasta de huevos al aire, la cual te van a caer varios encima, porque todos ellos están transitando en la misma, como servidores públicos. Si esto realmente se aplicara, a lo mejor tendríamos 25% de servidores en funciones y los demás 75% enjuiciados, o sea, en porcentaje. Nos quedaríamos sin funcionarios públicos para poder seguir. Y hablo sin acusar, ni mucho menos a uno en particular. Yo creo que es un tema muy delicado y que no debería estar ni siquiera cuestionado. El que actúa y no lleva a cabo su función correctamente, tiene que ser juzgado y tiene que ser analizado y en su momento tomar y asumir las consecuencias, como dijimos. Ahora, yo creo que lo que está haciendo, y bien lo menciona Felipe y Carlos, es ponerle caldo a la gallina, al cocido de gallina. ¿Por qué? Porque requiere, se le han acabado un poquito ya los materiales con los cuales va a funcionar. Ha perdido o ha dividido aún más a lo que quedaba de la clase media en nuestro país. Ha sacado información en la cual la clase media se considera cualquier persona que gana arriba de 12,000 pesos. Entonces estamos hablando que todos los que prácticamente conocemos o muchas de las personas que conocemos están ahí catalogadas y ya empieza a dividirse hasta, oye, yo sí estoy ahí, estoy afuera, no estoy. Y yo creo que es algo que no debería hacer. Yo creo que así como tuvo el acierto y lo comentamos en los cambios que empieza a realizar en el gabinete, él debería retomar una postura en la cual haciendo cosas podría lograr mucho más que queriendo dividir y ganar un voto sin realmente haber logrado o pasar a la historia sin haber logrado lo que en su momento prometió y que mucha gente está demandando que realice. Lo que es un hecho, y qué bueno que lo comentaste porque no lo habíamos abordado de manera particular, es que esta división cotidiana que el presidente hace en las mañaneras respecto de la clase media, incluso hablando de crear una, y yo aquí sí tendría que decir que ¿Cómo, Memo? no es un ¿Cómo? tema religioso, a ver, no es un tema de filiación, de colocar a las personas en cajones como si fuera un ajedrez o algún juego de mesa, está generando una polarización todavía mayor que yo personalmente creo que va a tener un impacto en la consulta de la revocación de mandato. 30 segundos cada uno para dar una reflexión final y despedirnos. Felipe. Ahorita. Sí, Memo, esto de la clase media creo que le va a pegar al presidente porque la gente se percibe de clase media y construir una nueva clase media no es un decreto ni siquiera una cuestión de un milagro, una revelación. Creo que cometió el error y ha tratado de enmendarlo, pero no ha sido suficiente. Y bueno, eso tendrá un costo, al menos para en la elección próxima, bueno, en la elección sobre la revocación de mandato. Entonces, desafortunado y no lo ha enmendado. Carlos. Sí, mira, Memo, yo creo que muy desafortunado ese comentario. A ver, la única posibilidad que yo le veo que pudiera crear una clase media nueva, pues es que a los ricos los vuelva pobres, o sea, los vuelva clase media, porque no veo que como la clase que tiene obviamente esta pobreza y pobreza extrema pueda ir a la clase media. Es imposible, al contrario, hemos visto que desafortunadamente por la pandemia, por la situación económica, pues más bien se están llenando, la clase media se está yendo a la pobreza. Entonces, muy difícil, muy desafortunado y sobre todo que sigue dividiendo a los mexicanos. Yo creo que eso es lo que más afecta. Necesitamos un país unido, un país con fuerza y creo que ahí el mensaje desde el inicio no estuvo bien. Fernando. Sí, ahorita mencionaba Felipe, se percibe, cuando hablamos ahorita, cuando salió el tema de la clase media, este tema de aspiracionista que también dejamos de mencionar, yo creo que es parte de lo que él ha intentado cambiar y corregir. Nosotros por naturaleza, cualquier ser humano busca superarte conforme pasa el tiempo. Nadie quiere quedarse en el mismo punto, ni siquiera los pobres quieren quedarse en el mismo punto. Y lo que debemos hacer es tratar de apoyar, y un tema que deberíamos de nosotros buscar es a través de las empresas. O sea, el apoyo que han recibido los empresarios en esta administración ha sido nulo o casi nulo. La base que hoy paga impuestos es la que sigue siendo o se le sigue solicitando y aumentando, la base sobre la cual se le busca fiscalizar y recibir dinero. Yo creo que si hubiera un apoyo, hubiera una tendencia en la cual los empresarios pudieran volver a tener oportunidad de salir adelante, generar empleos, muchos de estos empleos serían de gente humilde que puede pasar a ser clase media en los próximos días. Que ese sería el deseo que tendríamos todos en el sentido de un bienestar colectivo, pero que finalmente el Estado
no está promoviendo. Y no me queda la menor duda que de esto seguiremos hablando, porque además el señor presidente nos seguirá dando material para el análisis. Me quiero despedir de los tres, convocándoles para el próximo sábado, como siempre, y evidentemente deseándoles que pasen un magnífico fin de semana. Felipe, muchas gracias. Dado todavía. No, gracias, colegas. Memo Auditorio. Buen fin de semana. Fernando, tu debut como analista político. No, muchas gracias aquí, queriendo platicar y aprendiendo siempre de ustedes. Es un honor estar aquí y compartir y sobre todo saludar a todo tu auditorio y a todos los que están ahí detrás de ti en el estudio. Nuestro auditorio. Carlos Sandoval. Muchas gracias, mi estimado Memo, como siempre, que tengas un buen fin de semana. Felicidades a Fernando, que ya está como analista político, me da mucho gusto, posiblemente en el futuro como periodista, siguiendo los pasos de Memo. Y muchas gracias, Felipe, un gustazo, buen fin de semana para todas y todos. Les mando un abrazo muy fuerte a los tres, nos vemos aquí el próximo sábado. Yo voy a un corte rapidísimo, no tardamos, volvemos al último bloque de esta emisión de Diálogo Abierto, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula.